Canal 2 Televisión Quellón, junto al Departamento de Salud Municipal, presentan Hablemos de COVID-19, la pandemia a fondo, un programa que nos permitirá conocer en profundidad temas de educación y autocuidado referente a la pandemia del COVID-19. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, Región de los Lagos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de COVID-19, este programa que estamos ya desarrollando por varios capítulos junto a la producción de Canal 2 Televisión Quellón y al equipo del Departamento de Salud Municipal de nuestra comuna. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre COVID-19, sobre cómo ha enfrentado la comuna de Quellón esta pandemia y cómo el equipo de salud se ha preparado para especialmente ayudar a la gente a educarse y a cuidarse, que es lo importante en medio de esta pandemia. El día de hoy vamos a hablar de salud rural, de cómo ha estado actuando el servicio de salud en nuestra comuna, cómo ha actuado el Departamento de Salud Municipal en los diferentes lugares rurales alejados de nuestra comuna. Saludamos a la gente que nos ve en el campo, en las islas y por supuesto también en la ciudad a través de nuestras múltiples señales. La comuna de Quellón cuenta con un CEFAM, 3 ECOF, que en este caso son el Rucalaf, el Vista Hermosa y el Eitue, como parte de la salud urbana y también como parte de la salud rural. Se cuentan 14 estaciones de salud rural, 14 postas y también otras 14 extensiones de salud también rural, que son importantes, sin duda, en este Departamento de Salud Municipal y en nuestra comuna. El día de hoy vamos a conversar junto a el encargado de Salud Rural de la comuna de Quellón, el señor Martín Yancupil, sobre todo lo que significa la salud rural en nuestra comuna, cómo han estado operando los diferentes establecimientos de salud y cómo vamos a actuar, en este caso como comuna, en caso de que, por ejemplo, exista un caso de COVID-19 en el sector rural. En tiempos de pandemia es importante saber cómo la gente de los sectores alejados de nuestra comuna tienen que actuar y para eso, como les decía, vamos a comenzar a conversar junto a Martín Yancupil. Él es encargado de la salud rural de la comuna de Quellón. Bienvenido, Martín, gracias por estar en nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos disponibles para responder todo lo que son las consultas y todo lo que ustedes nos quieran preguntar. Sin duda también vamos a conversar el día de hoy, Martín, de la barrera sanitaria de Molulco, a quienes le enviamos un gran saludo, a quienes están haciendo patria allá arriba en Molulco, ayudándonos también a mantener el nivel de contagios bajo en nuestra comuna. Martín, quiero partir el día de hoy con el tema principal. ¿Qué tenemos que hacer en el sector rural y qué se ha hecho para mantener el sector rural sin COVID-19? Bueno, contarte en realidad cómo comenzamos nosotros en el mes de marzo con todo lo que fue la pandemia. Nadie estaba preparado para esta catástrofe sanitaria que tenemos a nivel global, pero como Quellón, como comuna, tuvimos que tomar distintos tipos de decisiones para que nuestra comuna se vea lo menos afectada posible. Y dentro de eso tenemos las postas de salud rural que tuvieron que disminuir su cantidad de atención y solamente comenzar de atención de grupos prioritarios o atenciones prioritarias, entre cuales podemos destacar. Y destacamos el trabajo que han realizado los paramédicos en las postas de salud rural, que ellos han sido nuestra voz, nuestra comunicación con la comunidad, en la cual se les fue dando indicaciones de lo que te estoy comentando. Solamente se están entregando los productos lácteos, los medicamentos, atenciones de morbilidad, solo lo esencial. Y con este tipo de acciones hemos logrado que nuestra comuna no tenga casos de COVID y educando también a la gente en las medidas preventivas, y que tiene que ver con el cuidado general, desde el uso de mascarilla, el distanciamiento social, fue un golpe muy crítico al distanciamiento social, sobre todo en los lugares rurales, porque la gente está muy acostumbrada a juntarse, a reunirse, a tomar mate. Así es. O sea, es un cambio completamente drástico en su vida.
y que hoy día ha llevado a que eso se cumpla. En otros casos nos ha costado un poco más porque sabemos que es difícil, pero ya la gente hizo un cambio, ya tiene un chip. Desde el ingreso a la posta se le aplica una pauta muy similar, es la misma pauta que se ocupa acá en Urbano, que es la pauta del checklist. Si ha tenido fiebre, si ha tenido molestia, si ha tenido dolor de cabeza, si ha perdido el gusto, entre muchas otras. Y esas consultas la gente también lo ha ido asociando a sintomatología. Y cuando tiene duda, lo consulta con su paramédico en la posta. ¿Ya? Ese es como el procedimiento y cómo ha ido trabajando en el sector rural la salud. O también se han creado también en distintas postas también estos grupos de WhatsApp que también ha ayudado a la comunicación en algunos sectores, porque hay, como tú entenderás, que hay sectores que también no tienen señales de teléfono, pero se han ocupado las distintas herramientas tecnológicas que nos da hoy día la modernidad para poder llegar a nuestro usuario y poder estar ahí, y eso requiere de la voluntad de los mismos paramédicos y los técnicos en salud, técnicos de nivel superior en salud que trabajan en nuestras postas, y ese es un claro reconocimiento a ellos hoy día, como tú decías, los de la barrera sanitaria que están haciendo patria, pero hoy día nuestros técnicos paramédicos que están en las postas de salud, ellos también están haciendo patria y siempre lo han hecho, no es un tema de ahora solamente. Claro. Hablamos de los funcionarios que trabajan en INIO, los que están en la ITEC, en nuestros 6 postas marítimas y en nuestras 8 postas terrestres. ¿Ya? Y más, además de los funcionarios que trabajan en las estaciones de salud también, que cumplen la misma función y que día a día hacen patria en nuestro país y en nuestra comuna, entregando el mejor servicio que puedan tener. Tal como lo mencionabas, Martín, es bueno explicarle a la gente que, por ejemplo, está en el sector urbano, que está acostumbrada, antes de la pandemia estaba acostumbrada a ver siempre a los profesionales aquí en el CEFAM o en los SECOF trabajando constantemente. Es bueno recordar que en el sector rural solamente hay paramédicos y existe visita obviamente de otros profesionales, pero quienes están ahí siempre son los paramédicos o los TENS. Ellos son los que están siempre. Nosotros tuvimos que adaptarnos y poder, también seguimos haciendo nuestra ronda de salud, disminuyendo nuestras prestaciones, pero están saliendo a rondas de salud a situaciones muy puntuales. El médico siempre va a necesitar, porque en el sector rural siempre hay necesidad de médicos, porque a lo que nosotros llamamos morbilidades, para evitar que esas personas, ¿no es cierto?, tengan que venir también al CEFAM, donde hay una mayor cantidad de gente. Por eso, o sea, obviamente, y que son las mismas atenciones que se realizan acá en el CEFAM, pero nosotros se las vamos y se las entregamos en las postas de salud, que es la atención del médico, los controles de los niños, sobre todo los niños de la infancia, de los menores de 1 año, porque es muy importante. Todos decíamos, no, que en primera instancia los suspendimos todos los controles, pero después lo fuimos activando, porque obviamente esos controles son muy importantes en el desarrollo y crecimiento del niño. Obviamente con todas las medidas de seguridad, higienización de lo que es box, obviamente, y el uso adecuado de las mascarillas para las personas que también circulan también en el establecimiento. También tenemos los controles de las embarazadas, también lo estábamos haciendo. Va una matrona en esta ronda de salud que te explicaba a atender a las personas del sector rural que están en su control de embarazo, por contarte. Y hay situaciones que uno se podría decir, ya, la psicóloga, ¿para qué va a ir para allá? Por darte un ejemplo. Pero hay situaciones que son de urgencia psicológica y que necesitan de un apoyo emocional para nuestra gente del sector rural, y que obviamente en este tipo de situaciones, si la funcionaria o la psicóloga encuentra que es necesario, nosotros vamos a ir. Y ahí nos hemos encontrado con situaciones que son riesgos de suicidio, por ejemplo. Y ahí obviamente nosotros le damos la importancia y se va a esos sectores. Y hay un equipo que se llama Equipo de Curaciones Avanzadas en el sector rural. Ese equipo no ha parado ni ha disminuido su carga horaria en ningún momento, porque esas heridas se tienen que estar tratando. Si nosotros las dejamos de tratar, esas heridas se pueden infectar y pueden deteriorarse y traer un daño mayor que la misma enfermedad que el COVID que estábamos conversando. Así que eso son una de las cosas avanzadas que nosotros tenemos como comuna. Y obviamente para estos efectos nos sirvió demasiado y se vio beneficiada a nuestra gente del sector rural también. Así es, Martín, 14 postas de salud rural y 14 estaciones de salud rural que son importantes. ¿Y cómo
¿Se ha actuado también ahí en las estaciones de salud rural y en las postas obviamente y en todos los servicios rurales del DESAP? ¿Cómo se ha actuado para evitar, por ejemplo, aglomeraciones? Recordemos que hay lugares que tienen mucha cantidad de usuarios, hay otros obviamente donde existe mayor densidad poblacional. ¿Cómo se evita el que, por ejemplo, lleguen todos al mismo tiempo? Se especifican qué días son las rondas, se hacen separaciones. ¿Cómo es el proceso? De partida, el hecho de que ya tengamos menos profesionales en las atenciones, porque de partida no hay atenciones dentales, y antes en toda nuestra ronda iba odontólogo. Claro. ¿No es cierto? Y no a todas las rondas va trabajador social ni psicólogo. Por lo tanto, tenemos un equipo básico que está saliendo a ronda, que es médico, enfermera y algunos casos matrona, dependiendo obviamente de los casos que haya que ir a ver. Por lo tanto, al haber menos profesionales que van a atender, las agendas se reducen y los espacios, y nuestros espacios en los distintos establecimientos, ya sea postas o estaciones, se pueden distribuir de tal manera de que podamos tener un distanciamiento social ya por lo menos de 1 metro en las mismas postas. De cosas básicas, por decirte, acá tenemos una silla, acá hay otra, en esta silla no te vas a poder sentar, pero en la siguiente sí. Y así obviamente hemos distribuido, y eso obviamente tiene que ver también con la organización de las mismas agendas de nuestros paramédicos. Volvemos a nuestros paramédicos que están en las postas también en este mismo caso. Claro. Estamos junto a Martín Ñancupil. Él es encargado de salud rural de la comuna de Quillón, dependiente obviamente del Departamento de Salud Municipal de nuestra comuna. Quiero preguntarte, Martín, ¿cómo se hace el trabajo con la gente del campo, con la gente del sector rural? ¿Cómo se hace este trabajo de la protección? De enseñarles también a muchas personas que en el sector rural dicen, no, pero nosotros estamos alejados de la comuna. ¿Cómo le decimos a ellos, protéjanse, usen la protección, hagan la desinfección que se ha hecho y que se pretende hacer también? Mira, más que nada que tiene que ver con la educación desde la preparación de las soluciones desinfectantes, que obviamente todos esos nuestros paramédicos lo saben cómo lo tienen que hacer, y en la educación que ellos han realizado dentro de sus mismos sectores, a la gente. Y obviamente la educación es propiamente tal cuando van al establecimiento. Todas las personas que van al establecimiento se les hacen distintos tipos de preguntas para que ellos puedan ir aprendiendo de cuáles son las sintomatologías de estas enfermedades, ¿ya? Pero y siempre se le dice a las personas que usen su mascarilla y que también mantengamos el distanciamiento social, que son las 2 principales herramientas que nosotros tenemos que manejar a la hora del control y el manejo de esta pandemia. Pandemia que también ha afectado a nuestra comuna. Recordemos que hemos tenido algunos casos de coronavirus hasta el día de hoy, hasta el día de esta grabación. No es así, no hemos tenido nuevos casos, pero es importante seguir cuidándonos. Y también en la misma, Martín, ¿cómo la gente del campo, tú que conoces obviamente la situación de las postas de salud rural, lo has conversado obviamente con los profesionales, ¿cómo lo siente la gente del campo esta pandemia? ¿Cómo la ha visto? ¿La preocupación también es la misma que la gente, por ejemplo, del sector urbano? La verdad, tenemos distintos tipos de personas. Yo creo que igual pasa acá. Sí. Hay personas que están muy preocupadas por esta crisis, obviamente, hay personas que durante los 3 primeros meses no salieron de su casa. No salieron de su casa porque estaban tan asustadas y obviamente preocupadas por la situación, que obviamente ellos estaban súper llanos y recepcionaban la información tanto de los medios de comunicación como por parte de nosotros. Porque ha salido mucha información de los medios de comunicación desde el Departamento de Salud de que tiene que ver con la educación hacia la gente. Pero también está el trabajo que decíamos desde los paramédicos también que se está realizando, y que hablamos desde primera instancia desde el distanciamiento social, no salir a visitar a nadie. Pero también tenemos otros grupos de personas que la verdad lamentablemente no han cambiado mucho su modo de vida. Su modo de vida, su trabajo, porque también tiene que ver muchas veces con el trabajo que las personas se desempeñan. Así que por el momento, el no haber casos en la comuna, obviamente eso es algo beneficioso porque las personas pueden seguir desempeñando sus actividades casi normalmente. Pero el haber casos, eso la verdad
Si seguimos de la misma manera, nos podría complicar y traer unas complicaciones, la verdad, mayores en el futuro si no tenemos los resguardos necesarios. Sin duda, también en tiempos de pandemia, la gente se pregunta cuáles son las prestaciones, Martín, que se han estado dando en mayor cantidad. Obviamente uno tendería a pensar que los médicos han estado atendiendo también en cantidad también a pacientes, pero hay muchas otras prestaciones que permanecen como escondidas y ahora con la pandemia se necesitan. Sí, mira, hoy día las prestaciones que mayormente se han dado son las morbilidades de médicos. O sea, como tú decías, el médico generalmente es el que tiene mayor cantidad de personas, como número de cantidad. Claro. Pero hay otros controles que son muy importantes para el desarrollo también de las personas, como dijimos, el que te nombré anteriormente, el control del niño sano, ¿no es cierto?, desde 0 hasta el 1 año, y desde el control de embarazo. Y hay prestaciones como muy puntuales que son en menos cantidades, como te dije, de trabajador social, de psicólogo, y hay algunos casos como de odontología cuando son urgencias dentales, pero son muy puntuales las demás tipos de atenciones. Por eso hoy día nosotros hemos dispuesto un equipo reducido, el que sale a ronda, que es médico, enfermera y algunas veces matrona, y obviamente el TENS, que va también apoyándonos, que el que nos lleva los medicamentos también, porque tenemos que llevar medicamentos a los distintos lugares donde va la posta, porque no todos los medicamentos por resolución sanitaria pueden estar en las postas. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle la garantía a la gente que van a tener los mismos medicamentos que hay acá en el CEFAM. Y nosotros, en las maletas de medicamentos, le llevamos esos medicamentos a las personas. Y desde ahí el médico tiene el arsenal de medicamentos muy similar al que está acá en el CEFAM, y las personas de rural también tienen acceso en la misma calidad que las personas de acá del sector urbano. En la misma, Martín, ¿cómo ha sido el tema de los medicamentos, de los alimentos, esta entrega que es importante y es crucial para niños y para adultos mayores? Ya, mira, contarte que en primera instancia, producto de de no tener un stock necesario, porque generalmente nuestras entregas son mensuales. Hoy día se ha dispuesto a hacer entregas trimestrales de alimentos, tanto como de medicamentos crónicos. Obviamente esto lleva una marcha blanca porque no de todos los medicamentos o no de todos los alimentos los teníamos en stock necesario para hacer eso. Pero ahora, a medida que ha ido avanzando el tiempo, nos hemos ido adaptando y ya la gran mayoría de nuestros establecimientos se está entregando cada 3 meses. No todos, pero la gran mayoría ya se están entregando cada 3 meses para así evitar que la gente vaya innecesariamente a los establecimientos de salud, donde en teoría hay mayor aglomeración de gente, para evitar esas aglomeraciones. Estamos junto a Martín Yancupil, él es encargado de salud rural aquí en la comuna de Quillón, en el Departamento de Salud Municipal, a quienes agradecemos siempre el que estén apoyándonos en nuestras iniciativas. El día de hoy en Hablemos de COVID-19, un programa desarrollado por la producción de Canal 2 Televisión Quillón. Martín, quiero preguntarte, lo habíamos conversado no solamente con las enfermeras y con gente, referentes técnicos que han llegado hasta nuestros anteriores capítulos, ¿cómo lo hacen los niños, especialmente que necesitan de este control de niño sano, conocido ya por padres, y cómo se evita, por ejemplo, que los niños se contagien en medio también de esta pandemia en salud rural, en las estaciones de salud rural? De partida en las estaciones, cuando los niños van a control, todas nuestras estaciones y postas están sanitizadas, obviamente con distintos tipos de soluciones que ayudan a la desinfección y a la eliminación de cualquier tipo de virus o bacterias que pudiesen tener, no solamente del tema del coronavirus, sino que tiene que ver con una amplia gama de posibles vectores patógenos que pudieran afectar no solo a los niños, sino también a los adultos. Y obviamente los profesionales de salud tienen que tener también los resguardos también necesarios para evitar también un contagio mayor, y obviamente los niños que van, se les educa a las mamitas, a los papitos o las personas que acompañan a estos niños a sus controles, para que obviamente tengan los resguardos necesarios y evitar una contaminación en nuestros niños. Vamos ahora a hablar junto a Martín también de una situación particular y de esta
especie de barrera que tenemos. O sea, tenemos una barrera sanitaria, pero le queremos denominar también como nuestra protección. Sin duda, y yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir en cada capítulo que es posible, la barrera sanitaria ha sido un elemento vital. Recordemos que esta barrera sanitaria fue impulsada directamente por un tema local, obviamente está apoyada también por el Ministerio de Salud, pero en un minuto se abordó como un tema local para protegernos a nosotros de este COVID-19. Esta barrera partió hace algunos meses y sin duda ha tenido efecto. ¿Cómo ha operado la barrera, Martín? Y bueno, ¿cuáles han sido los pros y los contras de tener esta barrera sanitaria en Molulco? Bueno, contarte desde que comenzó esta barrera sanitaria, como tú señalabas, fue una política a nivel local, que partió desde el alcalde de la comuna, obviamente que le dio todo el respaldo a los funcionarios de salud y nos dijo, ¿saben qué? Aquí cabros, ustedes tienen que proteger a nuestra comuna. Y dentro de eso, obviamente nos dio las facultades para que qué es lo que podíamos hacer, y dentro de eso surgió la idea de una barrera sanitaria para cada quellón, y en el punto que se seleccionó fue en Molulco. El alcalde hizo las gestiones con carabineros y hicimos una barrera sanitaria o un control sanitario, punto de control sanitario, que depende cómo le queramos llamar, con carabineros, y ya llevamos más de 5 meses, vamos a cumplir 6 meses trabajando en el sector de Molulco. Hemos visto aproximadamente alrededor de 205.000 personas durante todo este transcurso, desde marzo hasta la fecha de hoy. Vemos con preocupación que cada día aumenta más la circulación por los sectores. Pensábamos que íbamos a tener un poco más de baja, pensando que hay más casos en Castro y en Ancud que están surgiendo ahora en este momento, pero la verdad no ha disminuido la cantidad de gente que pasa por la barrera sanitaria. Eso es algo que nos preocupa por el momento, y esperamos que eso vaya cambiando en la medida que pase el tiempo. Lamentablemente las decisiones políticas gubernamentales del país no creo que sean las mejores. El terminar con las cuarentenas de comunas que son grandes y donde hay bastante contaminación. Hoy día están aumentando demasiado los casos, que era un tema obvio, porque tú, al no disminuir a niveles de cero la curva de contagio, no es recomendable abrir la frontera o las cuarentenas en las comunas del país, y lamentablemente esto nos está llevando a aumentar un crecimiento exponencial nuevamente los contagios por coronavirus. Esperamos que en Chiloé no se bajen las barreras y las medidas de protección que nosotros tenemos hoy día por el momento, porque si no, obviamente eso implicaría un mayor riesgo para nuestra población. Junto a Martín Ñancupir estamos conversando sobre salud rural y sobre también las diferentes medidas que ha tomado el Departamento de Salud Municipal en los entornos rurales. Recordemos que la barrera sanitaria de Molulco está operando, y quería preguntarte también, Martín, fue muy bullado en su minuto y comentado para la Semana Santa, ¿cuánta gente llegó hasta nuestra comuna? En fechas especiales existe mayor afluencia de personas que intentan ingresar a la comuna, y bueno, ¿qué se puede hacer para evitar esto? Más que nada llamar a la prevención de la comunidad. La comunidad tiene que reflexionar, tiene que entender de que no estamos en épocas normales, no estamos en una situación normal, por lo tanto es tratar de evitar las salidas innecesarias. Uno entiende cuando uno tiene un familiar grave o un adulto mayor que hay que ir a visitar. Estamos claros en eso, hay situaciones que son puntuales, pero si tenemos la posibilidad de no visitar a las personas, evitar salir de la comuna innecesariamente, creo yo que podemos protegernos de mejor manera. Más que nada eso, y depende mucho de la gente. ¿Cuáles han sido los problemas, Martín, que han surgido en las barreras sanitarias, no solo de acá de Quillón, sino que también ha sido comentado algunos temas de preocupación, de gente exaltada que llega a las barreras sanitarias? Situémonos en lo que sucede y lo que ha sucedido también en Molulco. ¿Qué problemas han tenido ahí ustedes? Hemos tenido problemas de distinto tipo. En primera instancia, necesitamos un lugar o algo donde refugiarnos. En primera instancia, recordarte que estábamos en la garita del paradero para poder controlar a la gente. Así no nos plantamos, o sea, así fuimos en primera instancia. Luego, después, por gestiones del señor alcalde con la empresa privada, tuvimos un container.
Y ese container lo fuimos equipando casi como un tema clínico, ya un poco más clínico, y con todas las medidas de seguridad. Nuestros funcionarios en realidad desde el principio contaron con sus medidas de seguridad también, pero ahí las condiciones eran mucho mejores, ¿ya? Desde de temperatura y no estar a la intemperie, porque tú sabes, nuestro clima obviamente es helado, es lluvioso, hay viento, y obviamente eso dificulta un poco más lo que es el trabajo, el estar en el ambiente, estar fuera de un lugar en un ambiente lluvioso. Así que eso nos complicó en primera instancia, y lo superamos. Y siempre, durante todo ese tiempo, no tuvimos grandes problemas. Después, a medida que va pasando el tiempo, quizás no sé a qué atribuirle esto, la gente fue perdiendo un poco la paciencia, porque ya no le gustaba a algunos que le pregunten de dónde venía, de partida, o que acredite de dónde venía. Exactamente. Y ya eso ya obviamente fue trayendo algunas dificultades, obviamente, ya sea con nosotros, con Carabineros, o algunas personas que venían de otros lugares, venían con su salvoconducto de que venían a transportar distintas cosas. Ya no le gustaba que le tomen la temperatura porque se la habían tomado en el canal de Chacao, obviamente quizás por el mismo estrés de las mismas distancias de los viajes. Y eso obviamente fue trayendo problemas, y obviamente a nuestros funcionarios de salud y a todas las personas que laboran tanto salud y como Carabineros no les gusta que nos traten mal, y obviamente nosotros tuvimos que, para llamar a la conciencia de la población en los distintos lugares, hacer las denuncias pertinentes y como para calmar este tema de las agresiones, porque en primera instancia fueron agresiones verbales solamente, no se llegó a nada más, pero no queríamos que esto vaya en escalada. Y eso obviamente contamos con el respaldo también nuevamente del alcalde de la comuna, y que se hizo el llamado también a la empresa privada para que tengan la paciencia. Si lo único que nosotros pedimos es la paciencia, si no vamos a pedirle nada fuera de lo normal a las personas. Qué triste es lo que muchas veces nos cuentas tú, Martín, y lo que hemos sabido nosotros que trabajamos aquí en los medios de comunicación, quienes estamos en este sitial, y me voy a tomar una atribución en medio de este programa, que muchas veces no lo hacen algunos rostros. Es insólito, ¿eh? Es insólito saber que existen personas que se enojan con personas que están cuidándonos. Hay mucha gente que no conoce la situación actual de salud en Quillón, que no conoce cuál es nuestra actual situación, por ejemplo, con el hospital, con los departamentos de salud o con los centros de salud. Nosotros somos una comuna pequeña, una comuna que está en crecimiento, pero que hemos tenido muchos problemas de salud. Hemos tenido bullados casos de negligencias médicas, y en medio también de esta pandemia, lamentablemente, salen a flote estos problemas que tiene la salud, que los profesionales de salud, con los pocos recursos que tienen, lo han estado superando esta pandemia. Y es insólito saber que, por ejemplo, existen personas de otros lugares que llegan aquí exaltados, que lamentable. Bastante molesto, pero tenemos que vivir con eso, tenemos que trabajar para que no sigan pasando estos hechos. Lo bueno que ya disminuyeron este tipo de acciones, o sea, ya es casi cero, no he tenido mayores reclamos por parte de nuestro personal. Esperamos que sigamos así por el momento. Claro, que es lo importante. Estamos junto a Martín Ñancupil, conversando sobre salud rural y conversando también en medio de esta pandemia, la pandemia por COVID-19 y su trabajo en las estaciones de salud rural. Martín, para ir finalizando, ¿qué podemos decirle a la gente? Antes quería preguntarte, ¿cómo actúa, por ejemplo, en una situación de emergencia el servicio de salud ahí rural? ¿Cómo se activan los protocolos? ¿Cuál es, por ejemplo, el protocolo principal en un paciente, por ejemplo, COVID en salud rural? Ya, por eso es muy importante definir qué es lo que catalogo yo como urgencia. Claro. El paciente COVID sí es un paciente de urgencia, de que nosotros nos vamos a tener que un caso sospechoso, nosotros los vamos a tener que trasladar a una unidad de mayor complejidad para la toma de examen. Y eso obviamente al aplicar la pauta de COVID, que es una pauta respiratoria que se tiene en todos los centros, y la derivación se hace desde el mismo paramédico hacia la unidad del SAMU, ¿no es cierto?, y al hospital. Esa es como la derivación. Pero es el paramédico el que llama y que ve la sintomatología, y obviamente para poder hacerle la PCR pertinente a la persona que está
con el posible caso de COVID, porque eso estamos hablando de posible. Y la única manera de comprobarlo es con su examen PCR. Y lo mismo con cualquier tipo de urgencia. Claro. Cualquier tipo de urgencia vital, siempre se llama al SAMU y se van para el hospital. ¿Cómo lo hace la gente de los sectores isleños, Martín, en caso de una situación, no solo por COVID, sino, bien lo mencionabas, por cualquier situación de emergencia? Generalmente va a depender del sector isleño. Las postas tienen áreas de cobertura. Las postas, los usuarios siempre llaman a su referente de salud de la comunidad, y en este caso son los paramédicos. Y ellos, dependiendo de la gravedad que esté en el momento, o llaman ellos mismos al SAMU, dependiendo la situación, porque a veces el SAMU también te pregunta muchos datos personales y uno le recomienda, díganle estos son los temas clínicos que uno le puede dar a las personas, los tips, y más la información de los datos personales del usuario, mientras se va acercando también el mismo paramédico a la posta, porque estamos hablando de un tema grave, ¿no es cierto?, urgente. Va del mismo paramédico, va hacia donde está la urgencia, porque muchas veces se tiene que desplazar a pie el funcionario y no llega al tiro. Y para darle celeridad, llama a la misma persona, llama al SAMU y obviamente ahí se contacta. Y cuando está el funcionario ahí, obviamente el funcionario da más información de la sintomatología clínica del usuario que está en ese momento con la urgencia. Estamos junto a Martín Ñancupil conversando sobre salud rural en medio de esta pandemia. Aquí en Hablemos de COVID-19, este programa de Canal 2 Televisión Quillón, apoyado por el Departamento de Salud Municipal. Martín, quiero agradecerte el que nos hayas acompañado el día de hoy. Un mensaje final, tú que conoces bien a la población rural de nuestra ciudad, el llamado a cuidarse ahí en el sector rural. Primero que nada, el llamado y el más fundamental es el llamado a cuidarse a toda la población rural de nuestra comuna, a seguir con las medidas de protección, no bajar los brazos, porque esta pandemia, lamentablemente, mientras no haya una vacuna o una medida mayor biológica que nos pueda sanar, en este momento estamos todos en riesgos. Y eso no podemos darle ninguna otra interpretación. Es eso y no hay otra cosa más. Quizás podemos llegar hasta final de año, hasta el próximo año, eso no lo sabemos. Así que ese es un mensaje para la comunidad. Y para terminar también quiero despedirme dándole las gracias a todos nuestros funcionarios de salud del sector rural, que hoy día me toca a mí representarlo, que hoy día estoy yo acá, después puede estar cualquier persona de salud. Darle las gracias a todos los paramédicos que están en las postas por el trabajo que están realizando, y a los equipos de salud que también salen a terreno, a la barrera sanitaria que también obviamente estamos ahora, porque todas las cosas que se le han pedido han tenido toda la voluntad de entregar el mejor servicio para nuestra comunidad y con la mayor disposición posible. Y eso es agradecimiento. Nos pueden decir que es nuestra pega, muchas veces no dicen no es nuestra pega, pero cuando se hacen con las cosas al corazón, esas cosas no importan porque lo hacemos con el corazón. Y eso es reconocible, y nosotros, a nuestros funcionarios, eso es innegable. Así que muchas gracias, chicos. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias, Martina, por haber estado con nosotros. Martín Ñancupil, él es encargado de salud rural de la comuna de Quillón, dependiente obviamente del Departamento de Salud Municipal. Nos ha acompañado el día de hoy conversando de salud rural, conversando del cuidado de nuestra gente en los sectores rurales, en los sectores isleños. Un gran saludo para ellos que nos están viendo aquí en Canal 2. Seguimos y vamos a seguir con nuestra serie de capítulos de Hablemos de COVID-19, un programa desarrollado por la producción de Canal 2 y apoyado por el Departamento de Salud Municipal de nuestra comuna. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias por estar ahí. Chao, chao. En Canal 2 Quillón hemos presentado Hablemos de COVID-19, la pandemia a fondo. Un programa desarrollado junto a los profesionales del Departamento de Salud Municipal y que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, Región de los Lagos.